Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2. Así dice la palabra del Señor. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Yo quiero que pongamos atención a lo que el Señor nos trae hoy. Vamos a hablar un poco del capítulo 11 del primer libro de Reyes, también del capítulo 8. Y quiero tratar el tema o el título: el pecado de Salomón. Mire, el problema del pecado es que nos separa de Dios. Ese es el problema del pecado. Y pecado es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. En otras palabras, ofender a Dios. Cualquier ofensa a Dios se constituye en pecado. Y cualquier pecado rompe nuestra relación con Dios. ¿Quién no ha pecado? Mire, pecan los famosos y los ignorados. Pecan los grandes y los pequeños. Pecan las mujeres y pecan los hombres. Los niños y los viejos. Todo el mundo puede pecar. O ha pecado en algún momento. O ha ofendido a Dios en algún momento. Entonces, el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias del pecado no son halagüeñas. Son negativas, son malas. La mayoría de la gente quiere estar bien con Dios, aunque sea de la boca para afuera. Pero la mayoría de la gente, algunos son sinceros y quieren estar bien con Dios, pero no pueden. Se cansan de amagar, de empezar, pero fracasan en el intento. Hay unos que son sinceros, que realmente no han podido. Hay otros que son ignorantes de las cosas divinas y es necesario que escuchen para que puedan entender. Hay un proverbio que nosotros utilizamos y escuchamos mucho, que dice que la culebra se mata por la cabeza. La culebra se mata por la cabeza. Si usted está luchando para hacer una cosa y no puede, si usted está luchando por agradar a Dios y no puede, y cuando usted cree que está mejor, fracasa, ¿qué usted debe hacer? La culebra se mata por la cabeza. ¿Qué usted debe hacer? Buscar la cabeza. Buscar el centro de mando. Identificar el problema. Buscar el punto neurálgico. El punto sensible. El punto de mando de ese problema. Y acabar ahí, que es la cabeza de la culebra. Y cuando usted le parte, le destruye la cabeza, la cola se quedará dando brinco un rato, pero termina aquietándose, porque ya se acabó. Entonces, con el pecado, que es una culebra, porque el pecado es una culebra, con el pecado lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Usted ama a Dios, usted quiere agradar a Dios, usted quiere servir a Dios y no puede. Búsquele la cabeza a la culebra. Yo sé que hay gente, varones y hembras, jóvenes y adultos, que tienen años luchando por agradar a Dios, pero no han podido. Y no dudamos de su sinceridad.
Lo que dudamos, lo que creemos es que esa persona no ha tenido la inteligencia de buscar la cabeza, cortársela a la culebra, para que la culebra se esté tranquila. Hay algunos ejemplos cotidianos de lo que estamos diciendo, de mucha gente que tiene argumentos por los cuales no le sirve a Dios. Por ejemplo, yo soy débil con los vicios, juegos. Yo quiero ser cristiano, pero yo juego bingo, me gustan los caballos, me gustan los gallos. ¿Y son pecados los gallos? ¿Es pecado el caballo? No, en sí mismo no son pecados. Sin embargo, los que tienen vicio de juego cometen otros muchos pecados asociados con el juego o con el vicio de su juego. Uno de los primeros pecados que cometen es que botan su dinero y dejan en el aire a su familia. Otro de los pecados que cometen es que las cosas importantes de la vida las posponen porque se convierte en un vicio. Otro de los pecados que cometen es que hay pleitos, a veces crímenes y una secuela de maldades derivada de esos juegos que destruyen a la persona. Hay gente que ha perdido hasta su casa. Yo he contado en otra ocasión la historia de un señor que fue papá de alguien que fue famoso aquí y que era un empedernido jugador, y en una ocasión fue jugando hasta que jugó la ropa, jugó los zapatos y se quedó en ropa interior. Y como no podía quedarse totalmente desnudo, se quedó en ropa interior. Y para regresar a su casa, imagínense un hombre caminando en calzoncillo por la calle. Entonces lo que hizo fue que hizo una demostración deportiva. Hizo como que estaba haciendo ejercicio y fue que... Y en ese pasito llegó a su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que aquí hay familia de ese señor. Por eso no se puede hablar mucho. Oh, gloria a Dios. Hay otros que son débiles con algo natural, pero que se puede controlar. La mayoría de los hombres dice: yo no me convierto porque yo soy débil con el sexo opuesto. Yo tengo una nieta que dice: ay, ñeñi. Hermano, Dios hizo eso. Es como que usted diga: yo soy débil con la comida. Si pasa un rato sin comer, usted le da hambre. Ahora, ¿se va a comer usted todo lo que vea? ¿Va a pelear usted por la comida que no es suya? Eso mismo es el sexo. El sexo lo hizo Dios, pero usted lo controla. Usted lo controla. Porque todas las cosas sin control hacen daño. Hay otra persona que su problema, su debilidad, es que la profesión es incompatible con la fe. Mira, hay profesiones o ocupaciones, oficios que son incompatibles con la fe. A veces a la gente le pregunta a uno: ¿qué hago? Yo trabajo en esto. ¿Qué hago? Digo: mira, tú no tienes otro trabajo. No. Tú tienes familia y tienes que comer. Sí. Entonces tú tienes que hablar con Dios, decirle: Señor, no quiero este trabajo, sácame de aquí. Y Él lo saca. Él te resuelve, pero tiene que haber la disposición. Porque hay profesiones que no comparten la fe de Jesucristo, que ofenden el honor y el amor del Señor. Entonces hay otras evidencias prácticas de gente que quieren servir a Dios y no pueden. Mi familia, mis amistades y mis relaciones. ¿Qué dirá mi familia si yo me entrego a Cristo? ¿Qué dirán mis amigos? Eso es muy sencillo. Mire, la salvación es personal. Es como que usted se enferma la familia con usted. Se enferman los amigos, se enferma usted solo. Cuando se enferman ellos, no se enferma usted. Entonces, es individual. Usted va a responderle a Dios por usted.
Si usted cree que la familia es más importante que su alma, que su Dios, entonces usted atiende a la familia. Si usted cree que sus amigos valen más que su alma, haga lo que dicen sus amigos. Pero si usted cree que lo que dice la Biblia, el que no fuere capaz de negar, si fuere necesario, padre, madre, hijo o heredad por causa de mí, no es digno de mí. No es que usted tenga que hacerlo, es que si se presentara la necesidad, si usted estaría en capacidad de valorar la importancia de servirle a Dios y saber lo que dijo Pablo: todo lo he estimado como basura por el inminente conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y esto no es una cuestión de locos, porque cuando usted dice a la familia: mira, yo pongo a Cristo primero y después a ti, no es que usted ha negado a su familia, es que su familia va a saber la importancia de lo que usted ha hecho. Y al principio se van a enojar, van a pelear, lo van a repudiar, pero al final van a estar con usted en la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la mayoría de ese tipo de gente pudiera caber en una casilla que se llama cobardes espirituales. Son capaces y valientes para armar lío. Hay hombres que son valientes para enamorar mujeres ajenas. Hay hombres que son valientes para beberse en un bar o en una discoteca el sueldo del mes. Son valientes para coger prestado y no pagar. Pero no son valientes para decirle no al pecado. Oiga eso, son cobardes. Ay no, yo no puedo convertirme ahora porque yo tengo que resolver unos problemas. Hay que entregar la vida a Cristo así como usted está. El Señor a nadie le ha dicho: arregla esto y esto y esto para que venga a mí. No, Él dice: vengan a mí como están. Venid a mí los cargados y cansados, que yo me encargo de lo otro, de hacerlo descansar. Eso es lo que hay que hacer. Usted viene con su paquete. Señor, mira, yo no puedo con mi paquete. Aquí te lo traigo. Y el Señor se encargará de él. Aquí yo quiero hablar ahora de este hombre muy conocido llamado Salomón. Salomón, ¿quién era? Bueno, un rey de Israel. Pero ¿quién era realmente Salomón? Aparte de ser rey de Israel, aparte de ser el segundo rey, el tercer rey de Israel, era hijo de David. ¿Y quién fue David? Un hombre que tuvo una relación especial con Dios, de tal forma que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted se preguntará: ¿y no pecó David? Dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Salomón es hijo de ese hombre. Salomón tiene una responsabilidad que a lo mejor él la descubrió después. Heredar un legado de David no era fácil, como quiera que lo pintaran. En su fidelidad a Dios, en su valor como hombre, David era excepcional. Por eso es un ícono en la historia bíblica. Entonces Salomón era hijo de David. Salomón nace con una bendición inicial, según Primero de Reyes 1:32 y 48. Nace con una bendición especial. Escuche esto. Cuando David iba a morir, que va a entregar su reino al sucesor, que es Salomón, su hijo, que no era el mayor, era uno de sus hijos, pero él le había prometido dejarle la corona por parte de Dios. Cuando David va a morir, versículo 32 del capítulo 1 de Primero de Reyes, oiga lo que dice algo de este versículo, un poquito resumido. Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía.
montad a mi hijo Salomón en mi mula, y lo ungirán como rey de Israel. Mira quién le llamó. David está en cama, ya va a morir. Llama a su hijo heredero. Llámame al sacerdote Sadoc. El sacerdote era el que intercedía ante Dios por el pueblo. El sacerdote era el que elevaba el incienso, las oraciones y buscaba el perdón y la gracia de Dios para el pueblo. Llámame al sacerdote. Segundo, llámame al profeta Natán. El profeta no era el que intercedía, el profeta era el que traía el mandado. Aleluya. El sacerdote no recibía la revelación de Dios para transmitirla al pueblo, era el profeta. La orden divina la recibía el profeta. Entonces dice David, llámame también a Natán profeta. Y tercero, llámame a Benaía. ¿Y quién era Benaía? El secretario de defensa. Ese era el papaupa de David, Benaía. Entonces estos tres señores los llama David y le dice a esos tres, los que manejan el culto, los que manejan la revelación de Dios y los que manejan el ejército. A esos tres le dice David, monten a mi hijo Salomón en mi mula, en mi carro número 1, en el carro número 1. Ese era el carro número 1 de David, la mula, una mula. Móntenlo en mi mula. Cuando el pueblo lo vea en mi mula, ya va a saber que ese es mi sucesor. Y lo ungirán como rey de Israel. Y después de eso, en el mismo capítulo, versículo 48, el viejo David, que ya ha agotado su temporada terrenal, que ya ha hecho todo lo que pudo, le cabe una satisfacción que ojalá cada padre la tuviera. Oiga bien, padre, madre e hijo. Dice David en el versículo 48, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy a que se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Usted le cogió el hilo a eso ahí. ¿Qué dice David? Bendito sea Jehová de Israel, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, mi hijo, viéndolo mis ojos. O sea, porque esas cosas pasan después que uno se muere. Entonces David le da gracias a Dios porque él pudo ver la transición y pudo disfrutar el ascenso de su hijo Salomón. Salomón, ese es Salomón, el hombre que dijimos el pecado de Salomón. ¿Dónde y cuándo pecó? Seguimos mirando. Mire, dice, Salomón llegó a la cúspide. Es tan fuerte la historia de Salomón que es un referente obligado en la política universal y en la historia universal. Todavía en el siglo XXI muchos presidentes repiten las palabras de Salomón. Muchos reyes repiten la palabra de Salomón y dicen a Dios, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Porque Salomón dio cátedra de economía política a nivel mundial y casi eterno. Todavía están copiando de los reglamentos de Salomón. Es un nombre famoso. En Primero de Reyes 8, 22, 23. Este Salomón. Estoy diciendo una idea de quién era Salomón el que pecó. A ver cuándo fue que pecó y qué fue lo que hizo. La oración de Salomón, aquí a partir del capítulo 8, dice versículos 22 y 23 resumido. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en la presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en los cielos, ni abajo